Esta jornada de Domingo de Patrimonio vamos a mostrar algunos fenómenos astronómicos que se producen en la iglesia de la Veracruz de Segovia. Es decir, hace unos 4 años descubrí aquí una conjunción solar y realmente pues es eso lo que vamos a mostrar. O mejor dicho, pretendíamos mostrar, porque con un día tan lluvioso y tan oscuro como el que tenemos actualmente, pues nos va a resultar imposible. No obstante, esta conjunción se produce 2 veces al año y el año pasado, por ejemplo, en agosto, la mostramos con mucho éxito y muy bonita. La luz incide de manera especial en este templo por su colocación, de manera que se produce una conjunción solar vespertina y matutina en las mismas condiciones astronómicas que simbólicamente apoyarán la profunda fe religiosa de aquellos caballeros. Hay que tener en cuenta que estamos seguramente en el templo o en la construcción segoviana con más inteligencia. Y al decir inteligencia lo quiero decir en el sentido de sabiduría. Esta iglesia, que está construida normalmente con materiales pobres, sin embargo, tiene un diseño que no tiene parangón en España. No tiene parangón en España y en muchas partes del mundo. Cuando se trazaron esta iglesia, realmente sus constructores pensaron en realzar algunos efectos luminosos, algunos efectos ópticos que realzaran el simbolismo de algunos ritos, de algunos ritos del culto cristiano. Entonces, estaban ya sincronizados para que estos efectos ópticos, para que estos efectos luminosos se produjeran en las fechas y a las horas que ellos querían. El 13 de abril de 1208 se consagró la iglesia de la Veracruz, entonces bajo la advocación del Santo Sepulcro. Yo lo descubrí por casualidad. Estaba aquí trabajando hace 4 años con mis alumnos de geometría sagrada y entonces me percaté que el altar, esta ventana, la que está encima y otra están alineados. Entonces me pregunté, me hice la cuenta, dije, si el sol pasa por esa posición, pues se va a producir lo que es una iluminación del altar. Y efectivamente, hice los cálculos astronómicos para determinar la fecha y la hora en que se producía eso. Y hoy estamos, o mejor dicho, mañana es precisamente el día que se produce. Lo que pasa es que estos fenómenos luminosos suelen tener una ventana de un par de días. O sea que si hoy tuviéramos sol, lo podríamos ver perfectamente. La iglesia de la Veracruz se difiere del resto de monumentos porque posee unos fuertes muros levantados con los materiales más pobres del románico de Segovia, ofreciendo una iglesia capitular templaria con nave circular y elementos singulares. La geometría es totalmente diferente. Tenemos una nave anular y luego tenemos en el centro una construcción con 3 cámaras, que estas 3 cámaras no son capillas, son cámaras. Entonces, es realmente diferente. Es diferente por eso, porque ya se pensó para que fuera distinta. Es que realmente construir todas las iglesias para solamente el rito de la misa, pues parece como un poco... Y en esa línea pienso yo que lo hicieron. Ya en agosto hicieron una jornada de domingos de patrimonio que causó una grata sorpresa a los visitantes. Sorprende todo porque si hacemos una visita a la iglesia, pues la mayoría de la gente no se percata de las cosas. Pero si tú poco a poco vas descubriendo pequeñas diferencias entre ventanas, que todas tienen su porqué, entre puertas, en la configuración geométrica, pues les gusta mucho todo eso. Pero lo que más les gusta, lógicamente, es el efecto que aquí se produce 2 tardes al año. Y es decir, usted imagínese que estamos en el atardecer, cuando el sol cae, y que todo esto se va quedando oscuro. Y que de pronto el rayo que entra por ahí ilumina el altar y desde aquí ilumina todo.
¿De acuerdo? Es un efecto francamente soberbio y es un efecto muy bonito. Y es un efecto muy simbólico, o sea, no tiene ningún misterio ni nada de nada. Simplemente lo que está simbolizando es el paso de la luz del mundo, que se termina, a la luz que nace de aquí, de Dios. En esta ocasión el cielo nublado evitaba que el sol penetrara por las ventanas del templo y los visitantes tuvieron que conformarse con realizar una visita por la joya del románico segoviano. Estamos en la parte occidental del templo. Lo que más nos llama la atención de esta parte es esta escalinata que tenemos para subir a la segunda cámara. Esta no es una escalera románica, sino que se añadió seguramente en el siglo XV o XVI, porque presumiblemente estas partes estaban aisladas de la iglesia. Nos tenemos que fijar también en las ventanas. Las ventanas, tenemos esa ventana, la ventana occidental, que es por donde entra la luz, y va a parar a la ventana de enfrente. Aunque parezca imposible, los rayos de luz entran por ahí, en estas fechas, y pasan justo a la otra ventana para luego proyectarse a través de otra ventana más en el altar. Si nos fijamos también aquí, basta ver las otras ventanas para darnos cuenta de que la geometría de esa ventana es diferente a las demás. ¿Por qué? Porque está más elevada para producir precisamente este efecto, más elevada y más ancha. La iglesia gira en torno a un edículo central poligonal de 12 lados que le diferencia de otros templos. Nos encontramos ahora en la cámara baja del edículo central. Esta cámara baja no es como la vemos actualmente, sino que en su día el suelo de esta estaba como 1,5 metros, 1,70 centímetros por debajo del nivel actual. Lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, en las columnas, que el suelo pues está tapando lo que son las basas de ellas. Este suelo se puso en la restauración que se hizo en los años 50 del siglo pasado. Ahora nos encontramos en la cámara del medio. La cámara del medio está sobre la cámara inferior y esta cámara es la más grande de todas. Esta en su día estaba aislada de las demás y te daba acceso a la cámara alta a través de esa puerta. Es curioso la bóveda que tenemos aquí, en esta cámara, la cámara del medio, que es una crucería de tipo califal, que es decir, que no tiene piedra clave, y luego nos podemos ver que, aunque es un dodecágono, solamente tiene 8 ventanas. Una magnífica jornada disfrutada por medio centenar de visitantes que pudieron contemplar esta maravilla románica. Los domingos de patrimonio continuarán en el mes de mayo con un recorrido por el Eresma como lugar de encuentro e inspiración.